¿Es la palabra de Dios tu alimento de cada día? ¿Estás estudiándola y meditándola constantemente? ¿Es ella la que dirige tu caminar diario? Hoy día vamos a ver un desafío que nos plantea el Salmo 29 sobre la palabra de Dios. La iglesia a nivel mundial se ha llenado de falsos maestros que para poder llamar la atención dicen Dios me dijo, Dios me habló, Dios me declara, y muchos son los creyentes que se dejan convencer por estas palabras. El texto bíblico que hoy meditamos dice lo siguiente: la voz del Señor resuena sobre las aguas, el Dios de la gloria hace oír su voz, el Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es majestuosa, la voz del Señor desgaja los cedros, el Señor desgaja los cedros del Líbano. Su voz hace que los montes Líbano y Sirión salten como becerros, como búfalos pequeños. La voz del Señor lanza llamas de fuego. En esta porción pues vemos cuál es el impacto que tuvo la voz de Dios entre los creyentes en los tiempos de Israel. La voz de Dios estuvo en los inicios de la creación formando el universo. La voz de Dios sonó desde el Sinaí entre truenos, nubes y humo. El pueblo le dijo en ese entonces: habla tú con Dios y luego te obedeceremos, por el temor que producía la manifestación de su presencia. La palabra de Dios entonces fue escrita en las tablas de piedra y entregada a Moisés para que el pueblo la tomara y viviera conforme a ella. Los profetas que vinieran después de él debían seguir lo que fue dicho por Dios por medio de Moisés. Sin embargo, en tiempos del profeta Jeremías se levantó un profeta que dijo lo siguiente: así ha dicho el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: voy a hacer pedazos el yugo del rey de Babilonia. Cuando Jeremías, el profeta bíblico, le advirtió que sus palabras eran pomposas y no tenían fundamento alguno, este profeta llamado Hananías hizo lo siguiente. Entonces, dice el texto bíblico, el profeta Hananías le quitó al profeta Jeremías el yugo que éste llevaba en el cuello, lo hizo pedazos en presencia de todo el pueblo y dijo: así ha dicho el Señor, así también dentro de 2 años haré pedazos el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Jeremías, por su parte, siguió su camino. No pasó mucho tiempo en que Jeremías fue a ver a Hananías y le dijo lo siguiente: escucha bien, Hananías, tú has llevado a este pueblo a confiar en tus mentiras, aunque el Señor no te ha enviado. Por lo tanto, así ha dicho el Señor: voy a borrarte de la faz de la tierra, y este mismo año morirás, pues has llevado al pueblo a rebelarse contra mí. Y en el mes 7º de ese mismo año murió Hananías. Esto lo puedes encontrar en Jeremías en el capítulo 28. Como en aquel entonces, hoy en día se levantan muchos pretendiendo hablar de parte de Dios, diciendo a la gente solo lo que quieren oír para luego pedirles su dinero. Como en aquel entonces, quienes hacen esto se enfrentan a la condenación de Dios por sus mentiras. Sin embargo, el que quiere hacer la voluntad de Dios, busca en su palabra y oye en ella la voz que viene de parte de Dios. Examina la palabra, medita en ella, estúdiala, memorízala, pues es Dios mismo que habla a tu corazón a través de ella y da dirección a tu vida a través de ella. No escuches a engañadores que con sus palabras falsas, con sus gritos escandalosos y con sus supuestos mensajes directos quieren engañarte cuando ni siquiera han sido capaces de leer la Biblia. ¿Cuál es pues el desafío que nos plantea el texto bíblico para nosotros en el día de hoy? El Salmo 29 era leído por los primeros cristianos durante el tiempo de bautismo y era una manera de representar que así como el Espíritu se movía sobre la superficie de las aguas cuando se hizo la creación, así también la palabra de Dios por medio de su Espíritu está presente allí
en nuestro bautismo para hacer que nosotros seamos nuevas criaturas y que sigamos la palabra y vivamos conforme a su evangelio. Dios pues nos desafía cada día a adentrarnos más y más en las aguas de su palabra, a instruirnos en ella, pues en ellas hay palabras de vida eterna. Estas preguntas te dejo para tu reflexión. ¿Has hecho de la palabra de Dios tu diario alimento? ¿Qué te impide buscar de la palabra de Dios todos los días? Dejo pues en tu corazón este mensaje que Dios nos ha dado por medio de su palabra. Que Dios te bendiga.